Muy buenas tardes, queridos oyentes. Mi nombre es Everarley Muñoz y me alegra darles la bienvenida a nuestro programa llamado El Ambiente y más cositas, donde hablamos de los temas ambientales más relevantes y actuales. Hoy tenemos el gusto de contar con la presencia de la señorita Lady Patricia Valderrama, estudiante de la licenciatura en Ciencias Naturales y Educación Ambiental de la Corporación Universitaria Minuto de Dios. Señorita Patricia, muchas gracias por estar con nosotros. Hola, Ever, buenas tardes y demás oyentes, muchas gracias por la invitación, es un placer compartir con ustedes y los demás. Bueno, señorita Patricia, siendo usted conocedora de la ciencia posnormal y la posmodernidad, dos conceptos que quizás no son muy conocidos por el público en general, ¿podría explicarnos brevemente qué significan y cómo se relacionan con el medio ambiente? Claro, Ever, con muchísimo gusto. Bueno, hablamos de la ciencia posnormal, que es la forma de entender la ciencia que reconoce la incertidumbre, la complejidad y los valores en juego en los problemas actuales. La ciencia posnormal pues nos propone que no es solo una actividad objetiva y neutral, sino que es más fluida por intereses sociales, políticos y económicos. La ciencia posnormal busca ampliar el debate científico, incluyendo a otros actores y saberes como los ciudadanos, las comunidades, las organizaciones no gubernamentales, los movimientos sociales, etcétera, y muchos otros. Vaya, es un tema desde luego interesante. Así es. Por otra parte, pues tenemos que la posmodernidad es una corriente filosófica y cultural que cuestiona los grandes relatos y las verdades universales de la modernidad. La posmodernidad nos caracteriza por el escepticismo, el relativismo y la diversidad. La posmodernidad también critica la racionalidad instrumental y el progreso lineal de la modernidad que han generado problemas sociales y ambientales, compañero. Entiendo perfectamente, señorita Patricia. Es un tema bastante interesante. Nos gustaría saber, de pronto, qué relación tiene la ciencia posnormal con la posmodernidad. ¿Cómo se define la posmodernidad en primer lugar y qué características tiene esta? Bueno, en la ciencia posnormal y la posmodernidad tienen en común que ambas plantean una visión crítica y reflexiva de la ciencia y la sociedad. Ambas reconocen la importancia de la participación y el diálogo en la construcción del conocimiento. Sin embargo, también hay diversas entre ellas, como por ejemplo que la ciencia posnormal mantiene una confianza en la ciencia como una herramienta para resolver problemas, mientras que la posmodernidad se muestra más escéptica y desconfiada de la ciencia. Vale, señorita. Muchas gracias por esta explicación que ha sido bastante clara y didáctica desde luego. Sin embargo, aplicando los conceptos a una problemática actual, nos gustaría que nos hablara un poco más sobre algún problema ambiental de carácter mundial que se pueda analizar desde esa perspectiva de la ciencia postnormal y la posmodernidad. ¿Qué problemática nos podría sugerir? Bueno, Ever, desafortunadamente hay muchos problemas ambientales globales que atentan contra nuestra biodiversidad y ecosistemas naturales y que se pueden abordar desde otras perspectivas, pero yo le propongo uno que me parece muy interesante, la deforestación. La deforestación, claro. Ese es un problema que nos afecta a todos, especialmente en nuestro país, que tiene una gran riqueza forestal. Por ejemplo, podríamos recordar lo que sucedió con la construcción del embalse El Quimbo. Si bien es cierto que existe un programa para la restauración del ecosistema que busca mitigar un poco esos daños ocasionados, también es cierto que no podemos dejar de lado el impacto que se ocasionó en la construcción y la gran pérdida de árboles y arbustos nativos que se obtuvo en el proceso. Teniendo en cuenta esta problemática, ¿qué nos podría decir sobre la deforestación desde la ciencia posnormal y la posmodernidad? Bueno, Ever, la deforestación es un ejemplo de un problema posnormal, es decir, un problema que tiene alta incertidumbre, alta complejidad y relevancia social.
La deforestación es un fenómeno global que tiene múltiples causas y consecuencias, tanto ecológicas como sociales y económicas. La deforestación es un problema que nos afecta a la biodiversidad, al clima, a los recursos hídricos, a la seguridad alimentaria, a los derechos humanos, a la cultura, e embarca muchos problemas. Un problema que requiere de la colaboración de todos los sectores y niveles de la sociedad, pero que también genera conflictos y resistencia. La deforestación es un problema que necesita de la ciencia para entenderlo y enfrentarlo, pero que también cuestiona los límites y las responsabilidades de esta. La deforestación también es un ejemplo de un problema que pone en evidencia las contraindicaciones y las limitaciones de la ciencia moderna. Como bien lo mencionaste, con las consecuencias locales de la construcción del embalse del Quimbo, este es un fenómeno que la ciencia moderna nos ha contribuido a crear y agravar al servicio de un modelo de desarrollo insostenible y desigual. La deforestación es un problema que la ciencia moderna no puede resolver, al menos no sin generar otros problemas, como podemos ver ahí en el Quimbo. La deforestación es un problema que cuestiona la autoridad y la legitimidad de la ciencia moderna al mostrar sus sesgos y sus fallos. Vaya, desde luego que es un problema un tanto difícil de resolver, ¿no? Tiene varios matices y varios enfoques. Lo es. Por eso, desde la ciencia postnormal y la postmodernidad se plantean algunas propuestas y alternativas para abordar la deforestación de una manera más integral y participativa. Interesante. ¿Qué propuestas o alternativas pueden ser estas? Bueno, pues por ejemplo, podemos tratar desde la ciencia postnormal, proponemos que se debe abrir el espacio para que otras voces y perspectivas puedan aportar al debate y a la acción sobre la deforestación. Se propone que se debe ampliar la participación y el diálogo entre los diferentes actores involucrados en la deforestación, respetando obviamente la diversidad y la democracia. También proponemos reconocer y valorar los conocimientos y las prácticas de las comunidades locales, como son los indígenas y campesinos, que tienen una relación más armónica y sostenible con los ecosistemas. También proponemos que se debe fomentar la investigación, la innovación social y ambiental, que busque como tal soluciones creativas y adaptadas a los contextos y a las necesidades de cada territorio. Desde la posmodernidad, pues proponemos que se debe cuestionar y criticar los discursos y las prácticas que legitiman y justifican la deforestación, la cual proponemos que debemos neutralizar y descolonizar la ciencia y el desarrollo, que han impuesto una visión dominante y excluyente del mundo. También proponemos desconstruir y reconstruir las identidades y las relaciones que se establecen entre los seres humanos y el medio ambiente, que han sido marcadas por la sobreexplotación. También proponemos la diversidad y la diferencia como fuentes de riqueza y resistencia. Vale, entiendo perfectamente, compañera. Muchas gracias, señorita Patricia, por compartir con nosotros sus conocimientos y sus opiniones sobre la ciencia postnormal y la posmodernidad y cómo ésta se relaciona con los problemas ambientales como lo es la deforestación, ¿no? Que pues es un problema que afecta mucho a nuestro país lleno de tanta fauna y flora. Ha sido desde luego una conversación muy interesante y enriquecedora. Claro, compañero, esperamos, ha sido que muchas gracias a ustedes por la oportunidad. Igualmente nos quedan muchos temas por tratar y a todos los oyentes, muchas gracias por la sintonía. Espero que les haya resultado interesante, les haya ayudado a entender mejor los desafíos que enfrentamos como sociedad en el ámbito ambiental. Muchas gracias. Así ha sido, señorita Patricia. Muchas gracias. Muchas gracias a
a la señorita por haber sido partícipe de este podcast y a ustedes, queridos oyentes, esperamos que este podcast les haya resultado interesante y desde luego que les haya ayudado a entender un poco mejor qué es la ciencia postnormal y el papel que ésta juega en las dinámicas ambientales a nivel mundial. Les agradecemos por su sintonía y su atención. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Y aquí es donde inserto el sonidito final. Acaba con la grabación. Ay, Ay, por Dios. Se me estaba bueno, quemando el arroz. vaya, bájele.